Listo, entonces el contenido de hoy va a ser eh, álgebra lineal y computación qubit. Entonces habíamos visto lo que era un qubit, pero está todavía la pregunta de cómo ese qubit lo vamos a transformar. Alguien había hecho la pregunta ayer de si transformarlo significaba rotarlo. Justamente es lo que vamos a ver hoy. Muchas transformaciones son rotaciones en una esfera. Por eso está aquí la esfera de Bloch. Básicamente es donde podemos pintar nuestro qubit. Em, Listo, pues estas son las compuertas del qubit y vamos a necesitar es lineal, matrices, con las que representamos estas compuertas. Bien, esto en la parte teórica, en la parte numérica otra vez NumPy, pero ahora vamos a ver es las matrices, es decir, cómo vamos a transformar los vectores que habíamos construido antes. Bien, entonces vamos a empezar con el postulado del vector de estado. Em, Ayer, pues definimos el qubit básicamente como un vector de estado, pero hay un postulado de la mecánica cuántica que me dice que eso es posible. Habíamos visto un postulado que era el de la medición, que las amplitudes básicamente me van a dar información de las probabilidades de encontrar el qubit en un estado o en el otro, pero ahora vamos a ver qué nos dice la mecánica cuántica de por qué podemos representar nuestro qubit de esa manera, como un vector de dos entradas. Entonces, listo, ese es el objetivo básicamente. Imaginemos, pues el ejemplo con el que vamos a hacer la analogía, la construcción, es con un carro. Tenemos una regla, básicamente una escala de 8 posiciones, y tenemos un carro en alguna de esas posiciones. De hecho, la imagen que está en el grupo de WhatsApp, de perfil, es de este caso, de este ejemplo. Entonces, ahí pues se dibuja el carrito en la posición 3, súper sencillo. La información que tenemos clásicamente y que también buscamos tener cuánticamente sería de la posición. Entonces me da una posición, no sé, llamémosle X. Entonces esa es la información que obtenemos clásicamente, un numerito. Ahora, ¿qué postulado nos va a dar la cuántica? Este sería X igual a 3. Vamos a cambiar el modo en que vemos este problema. Entonces, sabemos que tenemos que tener la información de la posición. La pregunta es cómo en nuestra cabeza está esta idea. En lugar de tener una escala con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a tener ceros, ceros, ceros y unos, como aparece en la imagen de abajo. Pero, ¿qué información me van a dar esos ceros y unos? Bien, esto me va a dar una amplitud de probabilidad. Entonces, la amplitud de probabilidad la habíamos visto ayer, como el alfa y el beta. El alfa y el beta eran las amplitudes de probabilidad. Esas cantidades que al sacarles magnitud y elevarlas al cuadrado me dan la probabilidad. En este caso, como la amplitud es 1, pues básicamente todo lo que yo estoy diciendo es, el carro está en esta posición con probabilidad igual a 1. Ambas son equivalentes. El caso de arriba, que es el caso clásico, uno dice, la posición del carro es x igual a 3. Ahora, ¿qué decimos en la parte de abajo? El carro está en esta posición con probabilidad igual a 1. Entonces, ambas frases son equivalentes, me están dando idea de lo mismo, de la misma situación, pero en la cabeza no son exactamente lo mismo. No represento una de la misma manera que la otra. Entonces, el postulado del vector de estado es que yo voy a seguir mi sistema, voy a describir mi sistema de la manera de abajo. En lugar de asignar una variable x, que puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, hasta el número que desee, yo voy a asignar probabilidades a cada posición. Entonces aquí hay probabilidad 0, aquí probabilidad 1, y así sucesivamente. A cada posición le asigno una probabilidad. Eso es lo que me está diciendo la cuántica. Usted va a coger todas las posibles eh,
todos los posibles estados que va a tener su carrito y le va a asignar a cada uno una probabilidad. Ahora, si la probabilidad en alguno de ellos es 1, quiere decir que el carro está allí. Bien. ¿Cómo se ve esto entonces matemáticamente? En el caso clásico, pues bueno, teníamos x igual a 3. Normal, tenemos una sola variable, un solo número en el caso clásico. En el caso cuántico, yo no tengo un solo número. Yo tengo 8 numeritos. Aquí la posición 1, la posición 2, en la posición 3 tengo un 1. 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, así formamos nuestro vector de estado. Este es el postulado de la cuántica. Usted al sistema le va a asignar un vector de estado que va a describir el problema en cuestión. ¿Qué hace esto más, digamos, difícil de tratar? Es que en el caso clásico, pues yo solamente tengo un número. Yo tengo que asignar en la memoria de un computador solamente un número. Sin embargo, en el caso clásico, si yo quiero utilizarlo en mi computador, yo tengo que eh, asignar los 8 números que me dan las amplitudes. Ahora, fíjense que este 8, este número de entradas, es lo mismo que 2 a la 3. Que también hemos visto que si yo tengo n qubits, entonces hay 2 a la n posibles combinaciones. Es decir, que este vector de estado no es más que el vector asociado a un sistema de 3 qubits. Es decir, aquí tenemos 3 qubits. Entonces, para 3 qubits, nosotros tenemos que seguir 8 números. Porque listo, el carro empieza en la posición 3 con probabilidad 1, pero él va a evolucionar, él va a cambiar sus posiciones, entonces yo tengo que seguir cada uno de esos números, es decir, 8 números y tengo 3 qubits. Si tengo 4 qubits, tendrá que seguir 16, y digamos que tenemos 50 qubits, n igual a 50. La pregunta es, ¿cuántos números tendría que yo almacenar en mi memoria? Y esta es la razón por la que los problemas cuánticos, como de sistemas cuánticos que tienen muchos qubits, muchos cuerpos, muchas partículas, muchas partes, son difíciles de seguir en un computador clásico porque la memoria me la va a llenar rápido. Bien, entonces esto sería con el postulado del vector de estado. Básicamente la cuántica me dice, usted va a asignar las probabilidades en un vector. Bien, ahora veamos cómo representamos el qubit en pues gráficamente, en la esfera de Bloch. Entonces, listo, aquí entramos a la segunda sección. El objetivo es representar un qubit gráficamente. Para ello, pues empecemos definiendo algunas propiedades, algunas cantidades. Una de ellas son las fases globales. Entonces recordemos que el qubit lo definimos de esta manera. Psi igual a alfa 0 más beta 1. Esto también lo veíamos como es un vector de dos componentes, alfa, beta. Alfa y beta son complejos. Pero el punto es definir lo que es una fase global. Consideremos el siguiente estado. Psi igual a alfa por gamma 0 más beta por gamma 1. Tal que gamma, en valor absoluto, la magnitud de gamma, va a ser igual a 1. ¿Por qué imponemos esta condición? Miremos. Como esto es un qubit, pues tiene que cumplir la condición de que alfa magnitud al cuadrado más beta en magnitud al cuadrado tiene que ser igual a 1. Así que cumpliendo esta condición, si yo defino las constantes como alfa gamma y beta gamma, veamos. Alfa gamma, magnitud al cuadrado, más beta gamma, magnitud al cuadrado, es igual a magnitud de alfa por la magnitud de gamma, todo esto al cuadrado, más la magnitud de beta al cuadrado, por la magnitud de gamma al cuadrado.
pero la magnitud de gamma es 1, así lo estamos suponiendo. Entonces esto me lleva a que es igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado, pero esto por simple definición es igual a 1. Es decir, ¿cuál es el punto aquí? Que si yo defino mis constantes como alfa y beta, o como alfa gamma y beta gamma, voy a obtener la misma interpretación física. Porque las magnitudes de estos números, de estos coeficientes, al cuadrado me dan probabilidades. Y vemos que las probabilidades no se están viendo afectadas. Es decir, esto es la suma de todas las probabilidades, la probabilidad total. La probabilidad total para este estado con alfa gamma es igual a la probabilidad total del estado original. Entonces, esta constante gamma no le está agregando nada de información al sistema y es lo que llamamos una fase global. Es importante tener en cuenta las fases globales porque es una de las características que me permite graficar en la esfera de Bloch. Listo, entonces, pues esa fue la conclusión: probabilidades iguales, estados equivalentes. Este estado, definido como alfa y beta, es equivalente al estado alfa gamma, beta gamma. Ahora, pasemos a la esfera. Aquí doy un pequeño spoiler de cómo se ve esa esfera. En la parte de arriba, en el polo norte, vamos a poner el estado 0, en la base computacional. En el sur, el estado 1. Entonces, voy a empezar con una pregunta. Es como les hago preguntitas. Y es básicamente cuántas direcciones tenemos para movernos sobre una esfera. Es decir, imagínense que tiene una esfera y se paran sobre la esfera. ¿En cuántas direcciones diferentes se pueden mover? Entonces voy a activar la pregunta. Aquí está. Esta ya aparece. Bueno, han respondido el 64% de los participantes, que son para 71, 20 participantes. Solo faltan 4. Bueno, está aquí por un buen tiempo, entonces voy a mostrar los resultados. El resultado ganador fue 2 y esta es la respuesta correcta. Pues básicamente, eh, imaginemos que estamos acá parados sobre la esferita. Entonces básicamente me puedo mover es en 2 dimensiones, porque yo puedo estar solo sobre la esfera. Si yo ya eh, me permito empezar a nadar o caminar dentro de las esferas, en algún punto adentro, ya tengo 3 dimensiones. Pero en el caso contrario, no. Entonces tenemos 2 direcciones. Ahora, si vamos a representar algo en una esfera, es decir, si yo pienso representar mi qubit aquí como una flechita en esa esfera, entonces las variables que yo necesito son 2. Yo necesito 2 cantidades para definir cómo me muevo a lo largo de esa esfera, pero sobre la superficie de la esfera. O sea, esa flechita
no se va a hacer más larga ni se va a hacer más corta, sino que solo se va a poder mover sobre la esfera. Entonces, ¿cómo podemos obtener dos variables sabiendo que nuestro qubit, es decir, nuestro qubit tenía dos cantidades, necesito dos números, alfa y beta. Alfa y beta son complejos y sabemos que todo número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. O sea que tengo cuatro números. La parte real de alfa, la parte imaginaria de alfa, la parte real de beta, la parte imaginaria de beta. Tenemos cuatro números, pero no necesitamos volverlos dos números. Entonces esa va a ser la tarea. Y básicamente si puedo representar mi qubit con dos números, ya lo puedo pintar en la esfera. Entonces veamos cómo se hace eso. Empecemos recordando una identidad trigonométrica. Básicamente es la pitagórica. El seno cuadrado de x es un ángulo, más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Ahora, esto se parece mucho a lo que habíamos visto con las amplitudes. Alfa al cuadrado más beta magnitud al cuadrado es igual a 1. Entonces, pues eso ya nos da una gran pista. Yo puedo ver ese alfa en magnitud al cuadrado como un seno y ese beta en magnitud al cuadrado como un coseno. Listo, entonces ese es el primer paso. Aquí básicamente estoy llamando lo que cumple el vector de estado. Bien, de este modo, pues mi número complejo alfa lo voy a poder ver como, pues cualquier número complejo, de hecho, lo puedo ver como su magnitud por e a la i por el ángulo, llamemos pi alfa. Esto es la representación polar que habíamos visto en la parte, en el día anterior, la representación polar de un número complejo. Entonces el número complejo pues lo puedo ver como con la parte real y la parte imaginaria, o como su magnitud y el ángulo que forma respecto al eje real. Beta también lo puedo ver de esta manera, como magnitud de beta por e a la i y un ángulo pi beta. Ahora, estos dos números complejos, e a la i pi alfa y e a la i pi beta, son lo que llamamos fases. ¿Por qué las llamamos fases? Recordemos que la condición de fase era que su magnitud, si gamma es una fase, su magnitud es 1. Ahora, ¿cuál es la magnitud de, por ejemplo, e a la i y alfa? Em, si hallamos la magnitud, por ejemplo, al cuadrado, vendría siendo e a la i pi alfa por el complejo conjugado, que no es más que cambiar i por menos i, e a la menos i pi alfa. Esto nos daría, al multiplicarse, e a la i pi alfa menos i pi alfa, es decir, e a la 0, que es igual a 1. O sea, la magnitud de e a la i pi alfa es igual a 1. Cumple la condición de fase. Por eso llamamos que les decimos que son las fases. Em, para e a la i phi beta es exactamente lo mismo. Ambas cumplen la condición de que la norma pues, va a ser 1, la norma de esas exponenciales imaginarias. Bien, ahora, ¿cómo vamos a utilizar eso? Recordemos que phi era, pues bueno, vamos a escribir otra vez la expresión completa, alfa 0, beta 1, y si reemplazamos el alfa, sería magnitud de alfa, y a la i pi alfa, 0, más, ahora el número beta, es decir, la magnitud de beta, y a la i pi beta, por 1. Listo. ¿Qué sigue? Habíamos visto arriba que
El alfa en magnitud al cuadrado lo podemos ver como un seno al cuadrado de x. Y el beta en magnitud al cuadrado lo podemos ver como un coseno al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar eso. Aquí no tenemos el cuadrado, sino que tenemos el número normal. Entonces sería seno de x e a la i phi alfa, 0, más coseno de x por e a la i phi beta 1. Hay quienes me podrían decir, venga, pero aquí el seno tiene que estar en valor absoluto, porque partimos de la definición de que esto al cuadrado es un seno al cuadrado de x. Entonces, si yo saco raíces, tengo que poner un valor absoluto. La respuesta es que es cierto, es decir, aquí estrictamente hablando yo tendría que poner un valor absoluto, pero vamos a hacer algo más adelante que me va a permitir escribirlo así. Es decir, no escribo los valores absolutos por algo que ya mencioné. Bien, paso siguiente. Voy a coger esto y lo voy a sacar como si fuera un factor común. Es decir, e a la i phi alfa, lo pongo afuera, haremos unos paréntesis grandes. El primer término que va a aparecer es seno de x por 0. ¿Por qué? Porque pues estoy sacando el e a la i phi alfa. Entonces, a ver, cuando este término se vaya a multiplicar, pues voy a recuperar la primera parte. El primer término. Ahora, la segunda que es ya es un poco más real. El coseno queda igual, coseno de x. Ahora, tengo que poner e a la i phi beta por e a la menos i phi alfa por 1. ¿Por qué pongo el e a la menos i phi alfa allí? Cuando se multiplique este e a la i phi alfa, cuando se multiplique por el primer término, normal, me recupera la primera parte de la expresión. Ahora, cuando se multiplique por la segunda, se va a multiplicar por e a la i phi beta, normal, el e a la i phi beta aparece acá, el coseno aparece, pero cuando se multiplique por e a la menos i phi alfa, me va a dar 1. Quedaría e a la i phi alfa menos i phi alfa. Entonces, por eso yo puedo hacer ese cambio y pasa algo bastante interesante, y es que esto es una fase global. Esto es lo que habíamos definido como un gamma. Cumple todas las condiciones de la fase global. Subamos un momento. Aquí está. Si yo tengo el qubit escrito como alfa 0 más beta 1, y yo cojo un gamma y lo multiplico cada uno, tal que gamma en magnitud sea igual a 1, entonces obtengo un estado totalmente equivalente. Y esto es exactamente lo que tenemos acá abajo. Tenemos una cantidad gamma, pues de magnitud igual a 1, que está multiplicando a cada parte de nuestro estado. Entonces yo simplemente voy a poder deshacerme de esto, porque es una fase global, no tiene mucha relevancia. ¿Qué sí va a tener relevancia? Aquí se me formó una fase diferente, de hecho esto es a la, a la i phi beta menos phi alfa. Podemos definir una cantidad phi solita como phi beta menos phi alfa. Entonces aquí lo único que me quedaría sería e a la i phi. Y esto es lo que llamamos una fase relativa. Entonces, es fase porque su norma, su magnitud es igual a 1, pero es importante. Es relativa porque aparece solamente en uno de los dos términos. De hecho, vemos que acompaña al término 1, pero no acompaña al término 0. Entonces, las fases globales las voy a desechar, las fases relativas las tengo que mantener sí o sí.
Bien, entonces, ¿de qué forma escribimos nuestro estado? Pues al final nos quedó algo de la siguiente manera. Coseno de x por 0 más e a la i pi, seno de x. Uno. Bien, ahora vamos a restringir el seno y el coseno. Ops, aquí hay algo. Me acabo de dar cuenta que lo escribí al contrario. Aquí escribí un seno y aquí lo hemos definido al contrario. Entonces, el seno de x y acá un coseno de x. Entonces, esa es para mantener la forma en que habíamos desarrollado. Sin embargo, fíjense que esto lo podemos cambiar porque da igual si yo escojo que alfa sea el seno o alfa sea el coseno, porque lo que se tiene que mantener es que la suma de los dos sea igual a 1. Entonces yo puedo escoger como el alfa que sea el seno o que el alfa sea el coseno y el beta sea el seno. De las dos maneras eh, obtengo la misma condición. De hecho, la que vamos a usar más adelante es la definición con alfa coseno y beta seno. Esto para que lo tengamos en cuenta. Bien, ahora el rango del ángulo, aquí pues tenemos que restringir los valores que toma x debido a que solamente hay unos números que nos importan que vienen de las probabilidades. Nosotros sabemos que una probabilidad está entre 0 y 1, entonces el alfa y el beta pues idealmente tienen que estar en su magnitud, tienen que estar entre 0 y 1, ya que ellos van a representar probabilidades. Entonces, aquí tenemos la gráfica de la función seno y la función coseno. La función seno pues empieza en 0, la coseno empieza en 1. Cuando alcanzamos el valor x igual a pi medios, la función coseno es igual a 0, y la función seno es 1. Cuando llegamos a pi, el seno es 0 y el coseno es -1, aquí abajo. Cuando pasamos por 3 pi medios, pues tenemos una condición parecida al primer caso, solo que ahora el seno es -1 y el coseno es 0. Entonces tenemos algo pues, que está oscilando. Naturalmente, eso son las funciones seno y coseno. Tenemos que escoger un rango bien limitado que nos va a, pues, que nos va a dar los valores que nos interesan. ¿Cuáles son? Pues como les dije, las probabilidades tienen que estar entre 0 y 1, así que solamente vamos a tomar este primer rango, esta primera partecita, ya que en esta parte la función seno y la función coseno están entre 0 y 1. Sabemos que el coseno, digamos que el alfa magnitud va a ser coseno, pues, si lo cambiamos el orden que llevamos, y el beta magnitud va a ser seno. Entonces la magnitud de alfa en el rango 0 a pi medios va a estar entre 0 y 1, porque va a estar con mi coseno, la línea, y el beta también va a estar entre 0 y 1, lo cual es perfecto, las probabilidades están entre 0 y 1. Así que nuestro rango de x va a estar entre 0 y pi medios. Tenemos que hacer, aquí no igual, listo. Entonces, cuando restringimos el x a esos valores, ya yo me puedo quitar el valor absoluto que dije que me había comido aquí. Entonces, esa era la razón básicamente. Mm, ¿Qué sigue? Tenemos que hacer otra definición, otra redefinición del ángulo. Y eso debido a que la esfera pues, va a tener un ángulo, que es el que podemos utilizar en una esfera, y básicamente consiste en lo siguiente. Habíamos dicho que x va a estar entre 0 y 2pi, perdón, entre 0 y pi medios. Pero vamos a redefinir ese x.
Vamos a decir que x es igual a un ángulo θ dividido 2. Es decir, simplemente cambiamos el nombre de x. Si lo reemplazamos aquí, θ dividido 2 está entre 0 y medios. Entonces podemos multiplicar todos los lados por 2 y me quedaría que θ está entre 0 y pi. Y esto es bastante útil porque hay un ángulo en la esfera que va a variar entre 0 y pi. Esa es toda la razón por la cual definimos x de esa forma. X es igual a θ medios. Entonces, de esta manera, nuestro estado lo vamos a poder escribir como coseno de θ medios 0, seno de θ medios e a la i pi 1. Bien. Se siguen manteniendo todas las condiciones, pues esto va a ser nuestro nuevo alfa, todo este número grande va a ser nuestro beta, fijémonos que cumpla, dejamos arribita. Alfa en magnitud al cuadrado va a ser igual a coseno al cuadrado de θ medios, beta en magnitud al cuadrado va a ser igual a seno al cuadrado de θ medios por la magnitud de e a la i pi al cuadrado. Pero la magnitud de e a la i pi es 1, así que esto es seno al cuadrado de θ medios. Cuando nosotros lo sumamos, alfa cuadrado más beta al cuadrado, quedaría coseno al cuadrado de θ medios más seno al cuadrado de θ medios. Y esto es la misma identidad seno más coseno cuadrado. Esto da 1. Así que esta definición es apta para el qubit. ¿Y qué rescatamos de aquí? ¿Qué es lo importante? Θ y pi son dos números. Entonces, tenemos dos números nada más con los que estamos representando nuestro estado. Así que llegamos a la condición que habíamos planteado al inicio, que necesitamos dos variables. Ya tenemos esas dos variables, θ y pi. Listo. ¿Cómo vamos a dibujar eso? Ahora es como el resultado más importante que hay que entender acá. ¿Cómo lo pintamos? Listo, vamos a tomar este estado de arriba, pues, a que llegamos, y vamos a ver qué pasa si θ es 0 y qué pasa si θ es pi. Entonces, si θ es 0, el coseno de 0 me da 1, es decir, 1 por 0. Y el seno de θ medios, pues básicamente es el seno de 0. El seno de 0 es 0. Así que el estado phi, el estado psi, cuando θ es igual a 0, es básicamente el estado 0 de la base computacional. Entonces, ¿cómo llevamos eso a la esfera? Estos dos ángulos los pintamos de la siguiente forma. El ángulo θ, que es el ángulo eh, cenital, básicamente mirar hacia arriba y empezar a bajar la mirada. Entonces el ángulo que forma mis ojos al empezar a bajar es el ángulo θ. Entonces este es el primer ángulo que, pues, que describimos. Y el otro ángulo es el ángulo phi, que es el ángulo azimutal. Básicamente es, si yo cojo, pues yo por ejemplo que estoy en una silla, me empiezo a mover hacia cualquiera de los dos lados. Entonces yo tengo esas dos libertades, como tirar la cabeza hacia arriba o tirar la cabeza hacia los dos lados, y eso me da los dos diferentes ángulos en los que me puedo mover para cubrir toda la esfera. Entonces vemos que cuando θ es 0, es decir, cuando estoy mirando hacia arriba, el estado que tengo es 0, este estado. Entonces ahí es donde vamos a ubicar la flechita que nos representa el estado 0. Puedo hacer lo mismo con el ángulo θ igual a pi. Si θ es igual a pi, el coseno de pi medios es igual a 0. Y el seno de pi medios es igual a 1. Es decir, que el estado que voy a obtener es el estado 1 de la base computacional. Así que si mi flechita apunta hacia acá abajo, yo tengo el estado 0. Porque el ángulo pi es todo esto. Todo esto es el ángulo pi. Y pues se dan cuenta que el ángulo de phi ahí no importa, porque estoy justamente en los polos.
Entonces, si yo miro todo hacia arriba, obtengo 0. Si miro todo hacia abajo, obtengo el estado 1. Ahora, la pregunta que les voy a hacer es, ¿cómo obtengo los estados más y menos? Recordemos que los estados más y menos son los siguientes. Bueno, solamente díganme, Ana, creo que la pregunta va por ambos. El estado más es 1/raíz de 2, 0, más 1/raíz de 2, 1. Y el estado menos, pues va a cambiar algo. El estado menos, pues yo voy a restarlos en lugar de sumarlos. Entonces voy a activar esta preguntita. Aquí es, a ver qué me dice. Se sigue viendo la imagen, ¿cierto? Es que yo tengo una ventana abierta. Sí, todavía se ve la imagen. Vale, gracias. En este momento han respondido 45%, 48% de los participantes. Casi, ya casi. Bueno, llegamos al 51%, voy a mostrar los resultados. Ah, bueno, empezaron a participar más. Bueno, ahora sí la vamos a mostrar. Entonces, esos fueron los resultados. El ángulo teta del estado más da en pi medios y el ganador para el ángulo phi del estado menos fue pi. Ganaron los ganadores, los correctos. Vamos a ver por qué. Entonces, según lo que me dijeron, para estos dos, tiene que pasar lo siguiente. Teta tiene que ser, teta tiene que ser igual a pi medios y phi tiene que ser igual a pi. Entonces, veamos qué pasa cuando evalúo esos dos ángulos. Voy a borrar un momento con esto. Ups, borramos. Listo. Si teta es igual a pi medios, entonces coseno de pi cuartos, es decir, de teta medios, es igual a 1/raíz de 2.
o esto es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. Y para el caso del seno, se obtiene exactamente lo mismo. Es decir, esto es igual al seno de pi cuartos. Así que para el estado más, para el más y menos, de hecho, se obtiene que la amplitud es esta, 1 sobre raíz de 2, así que vamos bien. El ángulo θ tiene que ser pi medios. O sea, sabemos que tenemos que bajar ahora hasta, el θ tiene que bajar hasta pi medios. Ahora, ¿cómo se tiene que mover el phi? Para el caso del estado más, el estado más es aquel que tiene pues, la suma, es decir, este número e a la i pi tiene que ser igual a 1 para el estado más, y para el estado menos tiene que ser igual a menos 1. Entonces veamos qué pasaba cuando evaluamos en phi igual a pi, e a la i pi. Básicamente lo que vamos a usar es la identidad de Euler que habíamos mencionado antes, que e a la i pi es igual a coseno de phi más i por el seno de phi. Entonces, si, si phi es igual a pi, el seno de pi me da 0 y el coseno de pi me da menos 1. Así que este es menos 1. Es decir que con phi igual a pi, yo reconstruyo el estado menos. Y el otro es con phi igual a 0, yo obtengo el estado más. Así que vamos a pintarlos aquí. Si el ángulo θ es pi medios y phi es igual a 0, es decir, en este punto, yo tengo el estado más. Y aquí atrás, yo voy a tener el estado menos, porque tengo que dar toda la vuelta de pi. Es pi igual a pi. Y esto acá es θ igual a pi medios. Entonces así es que pinto esos dos estados y voy a poder pintar más estados en esa esfera. Es decir, cualquier combinación de ángulos θ y pi que yo tenga, lo puedo representar en esta esfera. Aquí va a estar este, coseno de θ medios de 0 más seno de θ medios de a la i pi por 1. Entonces así es que yo represento los qubits de forma geométrica en una esfera. Bien, ahora sí podemos empezar a hablar de las compuertas de un qubit. ¿Cómo vamos a transformar? ¿Cómo vamos a mover nuestro qubit a lo largo de esa esfera? Para ello, vamos a utilizar algo que ya habíamos visto ayer, pero pues, otra, en otra rama, que es lineal. Entonces, el objetivo pues, va a ser transformar los estados, colocarlos en esta esfera, y esas transformaciones son matrices. Entonces, por eso necesitamos el álgebra lineal de nuevo. Operadores y matrices. Bien, empezamos por estas definiciones. Un operador básicamente lo que me va a hacer es transformar un vector. Digamos que yo tengo un operador A y tengo un vector U. Entonces, cuando aplico A en U, voy a obtener otro vector. Se va a llamar, por ejemplo, U. Entonces, así es que van a actuar estos operadores sobre los vectores. Tienen que cumplir ciertas condiciones. Y pues esto va más enfocado a que para que sean compuertas cuánticas. Necesitamos que sean lineales y que las probabilidades sumen 1 siempre. Pues para que sean lineales, pues básicamente es lo siguiente. Si A actúa sobre dos vectores, que son U y V, entonces esto va a ser equivalente a sumar las, las aplicaciones. O sea, si A actúa sobre una suma, va a ser equivalente a la suma de, A, de las acciones de A. Y la otra es que si A actúa sobre una constante por un vector, esto va a ser igual a la constante por A actuando sobre el vector. Entonces necesitamos esas dos condiciones son la linealidad, y una muy importante
es que las probabilidades tienen que sumar 1, siempre. Como esta cuestión de las probabilidades viene de un tema físico, de una interpretación física que yo le doy al estado cuántico, al qubit, entonces yo no puedo cambiar eso por nada del mundo. O sea, a mí las probabilidades siempre me tienen que sumar 1. Así yo transforme el estado, le haga lo que sea, tienen que sumar 1. Entonces, ¿cómo teníamos que sumaban 1? Pues el alfa al cuadrado más el beta magnitud al cuadrado tenía que ser 1, o en otras palabras, eh, el bracket de psi tenía que ser igual a 1, o la magnitud, perdón, la norma de mi estado tiene que ser igual a 1 sobre. Es decir, las probabilidades suman 1 siempre y cuando la norma del estado sea 1. Es decir, que si yo tengo un operador que me transforma el estado y mantiene la propiedad de que las probabilidades suman 1, la norma siempre tiene que ser igual a 1. ¿Cómo escribimos eso matemáticamente? A, actuando sobre el estado, tiene que ser igual a 1. Y a esto le damos un nombre, decimos que A es unitario. Entonces, las compuertas cuánticas van a cumplir estas dos condiciones. Son lineales y son unitarias. Es decir, que son lineales y mantienen la probabilidad. Esto es muy importante, estas dos propiedades para nuestros operadores, que van a ser compuertas lógicas. Una forma en que podemos construir matrices es mediante algo llamado el producto exterior. Ahora hemos visto el producto interno, que es el bracket, vamos a B, pero ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer un ket bra. Entonces, el ket, recordemos que era A1 hasta AN, y el bra era, pues también, pero la versión vector fila. Entonces vamos a multiplicar el ket por el bra. El ket, pues, es la versión del vector columna, y el bra va a ser un vector fila, n. Voy a pintar este en otro color. Pues pongamos aquí B1 en blanco y... Entonces, ¿cómo vamos a multiplicar esas dos cosas? Em, También, como multiplicamos los vectores en el caso del bracket, vamos a coger cada uno de los elementos y los multiplicamos por lo que haya a la izquierda. Es decir, cogemos el B1 y lo multiplicamos por todo ese vector. A1, hasta N. Cogemos la segunda componente, hacemos lo mismo hasta la última. La última es Bn y se multiplica por todo ese vector. ¿Cuál va a ser el resultado? Voy a obtener B1 A1 hasta B1 AN, y por el otro lado voy a obtener Bn A1 hasta Bn AN. ¿Y cuál es el resultado? Una matriz. Es decir, vamos a tener un arreglo ahora de dos dimensiones. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, el producto bracket, que era este, el resultado era un número. Ahora, cuando hago un ket bra, el resultado es una matriz, la dimensión me va a aumentar. Ahora necesito eh, dos dimensiones para poder representar todos mis números, para poder organizarlos. Entonces, vemos que mediante productos externos, voy a obtener matrices y las matrices van a ser operadores. Así que, de algún modo, voy a poder representar estas matrices, perdón, estos operadores, como productos exteriores. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de unas matrices muy, muy importantes. En realidad vamos a empezar definiéndolas como operadores, es decir, como productos exteriores.
Entonces, bien, recordemos que teníamos los estados de la base computacional, el 0 y el 1, que son estos dos vectores, y empecemos definiendo una matriz I, o un operador I. Vamos a definirlo como productos exteriores. 0, 0 más 1, 1. Más adelante en otra página vamos a ver cómo escribimos eso como una matriz, pero por ahora representemos esa I de esta manera. 0, 0, 1, 1. Ahora, vamos a definir otros operadores, un operador X que va a ser 0, 1, más 1, 0. Ahora un operador que le llamamos Y, que es menos I 0, 1, más I 1, 0. Un operador Z que va a ser 0, 0, menos 1, 1. Estos tres últimos operadores, que van a ser matrices después, son los operadores de Pauli. Y son bastante importantes, pues se deben acostumbrar a ellos, pues son muy utilizados y pues bueno, hay algo más importante que mencionaremos sobre ellos cuando veamos la parte de vectores y valores propios. Entonces, listo, tenemos esas definiciones. Vamos a ver cómo actúan esos operadores sobre un estado. O sea, nosotros sabemos que un operador A va a actuar sobre un estado y voy a obtener algo diferente. O sea, lo voy a obtener transformado. Entonces vamos a ver cómo me transforman estas matrices X y pues todas un estado. Entonces, pues el estado psi va a ser alfa 0 más beta 1 y vamos a ver cómo actúa I sobre ese estado. Pues recordemos que I es 0, 0 más 1, 1 y esto va a actuar sobre alfa 0 más beta 1. Entonces empezamos a hacer la distribución. El primer producto que tenemos va a ser eh, alfa 0, tenemos 0 y aquí 0. En realidad es este primero. El segundo sería más beta 0, 0, pero ahora tendría un 1. Ahora el que sigue es con los del 1, alfa 1, 0 y beta 1, 1, 1. Bien, aquí tenemos varios productos internos. Eh, Esto, por ejemplo, es un producto punto entre 0 y 0. Sabemos que eso da 1. Este da 0, ya que son ortogonales. Este da 0 y este da 1. Así que el resultado va a ser el siguiente. Los que sobrevivieron fueron alfa 0 y el último que es beta 1. ¿Qué ocurrió? Nada. No ocurrió nada, obtuve el mismo estado, sí. Entonces esto es el que se llama el operador identidad, que es el operador que no le hace nada al sistema, lo deja igual, no mueve la flechita en la esfera. Veamos qué hace el operador X. El operador X era 0, 0, perdón, 0, 1, más 1, 0. Y esto actúa sobre psi, que es alfa 0, más beta 1. Entonces esto sería igual a, la primera multiplicación es alfa 0, 1, 0, es decir, esto me va a dar 0. Al final las únicas que van a sobrevivir son las siguientes. La multiplicación de estas dos y la multiplicación de estas dos. Es decir, beta 0, 1, 0, más alfa 0, 0, 0. Aquí me funciona mal.
Era 1. Listo, entonces el resultado va a ser beta 0 más alfa 1. ¿Qué ocurrió? Nosotros partimos del estado inicial. El estado inicial era alfa 0 más beta 1. Cuando le aplicamos la compuerta X, el operador X, miren que se invierten los estados. Donde estaba el 0, ahora va a estar el 1. Y donde estaba el 1, perdón, donde estaba el 0 va a estar el 1. Y donde estaba el 1, ahora va a estar el 0. Esto lo que me hizo fue invertir. Entonces, básicamente, este X es la compuerta, no, pero la versión cuántica. Entonces ya vemos qué forma tiene el operador NOT, en el caso de la computación cuántica. Tiene esta forma, 0, 1 más 1, 0 como productos exteriores. Bien, ahora sí veamos las matrices, cómo vemos estos operadores como matrices. Entonces lo único que tenemos que hacer es estos productos ket-bra. En el caso del 0, el ket 0 es 1, 0 y el bra 0 es 1, 0. Vámonos diferentes, ¿sabes? 1, 0. Entonces el primer producto es 1 por 1, 0 y el segundo término vendría siendo 0 por 1, 0. El resultado de esto va a ser, aquí tendría un 1, aquí tendría un 0, es 1 por 0, y los otros son ceros. Esto es 0, 0, es decir, ya vamos a poder representar nuestros operadores de antes como matrices, ya que 0, 0 va a ser la matriz cuya componente 1, 1 va a ser 1 y el resto van a ser ceros. Podemos hacer lo mismo con las otras. Por ejemplo, esta va a ser 1, 0 y 0, 1. Entonces la primera componente pues 0, la otra va a ser 1, no, no, va a ser 0 también. Haz que escribí mal el producto acá. Ya, lo siento. Esto era un ket primero y luego era un bla. Y aquí era 0, 1. Listo. Ahora sí vería. Entonces el primero es 0 multiplicado por ambas, es decir, aquí va a tener 0, 0. Y el segundo es 1 multiplicado por ambas, aquí va a tener 1 y 0. Listo. Las otras van a ser, aquí va a ser 0, 0, 1, 0. Y esta última va a ser 0, 0, 0, 1. Entonces miren que básicamente todas las componentes posibles, que son 4 para estas matrices, tengo 4 entradas, con estos estados de la base computacional, estos productos exteriores, estoy construyendo cada una de las componentes. Entonces puedo ver cualquier operador como suma eh, de estos productos exteriores. De esta manera, pues haciendo el cálculo, podemos pasar de los operadores de Pauli a las matrices de Pauli. Entonces, el primero que habíamos visto era la identidad. La identidad tendría esta representación, 1, 0, 0, 1, ya que esto era 0, 0, más 1, 1. La matriz X va a ser 0, 1, 1, 0. Esta va a ser 0 menos y 0. Esta va a ser 1, 0, 0 menos 1. Perfecto. Entonces, pues estas de acá abajo van a ser nuestras matrices de Pauli. Y aquí tendríamos la matriz de identidad. Matrices de Pauli. Y son tres matrices bastante importantes, van a representar bases diferentes dentro de la computación cuántica, así que es muy importante que las tengan en cuenta. Aquí preguntas posibles que uno podría eh, pues, solucionar es cómo es la acción de Y sobre phi y la acción de Z sobre psi.
Entonces se puede hacer de dos maneras, haciendo productos matrices por vector o, o en la forma de operadores, ya que tenemos dos representaciones para Y y para Z. Bien, pasamos a la siguiente parte, que es de matrices unitarias. Acá veamos, les había comentado que una matriz es unitaria si mantiene la probabilidad, y en computación cuántica los operadores tienen que ser unitarios, porque la probabilidad se tiene que mantener siempre. Bien, entonces, ¿cómo vamos a definir matemáticamente que sea unitario? Vamos a tomar una matriz U, o un operador U, y pues, la definición de unitaria va a ser la siguiente. Si U por U daga es igual a la identidad, entonces la matriz es unitaria. Bueno, ¿qué es el UDAGA? Bueno, ¿y cómo se lee UDAGA? UDAGA lo vamos a leer, pues, se puede leer de varias formas. Puede ser la matriz adjunta de U, matriz adjunta. Puede ser la matriz hermítica conjugada. Varios nombres que se les pueden dar a esa matriz con la daga allí. Entonces la adjunta conjugada. Listo. Entonces veamos, si nosotros tenemos U, ¿cómo hallamos el U daga? En el caso más simple que hemos visto, aquí si tenemos, por ejemplo, un vector columna, de esta forma, si le sacamos el daga, tenemos el bra. Es decir, lo que me hace esa operación es pasar columnas a filas y sacar los complejos conjugados de los componentes. Entonces, ahora, ¿qué pasa en las matrices? Bueno, aquí es con un vector, pero en una matriz, ¿qué pasa? Las componentes de una matriz, pues las podemos enumerar. La componente 1, 1, hasta la componente n1, aquí está la componente 1n, hasta la nn. Básicamente va a ser lo mismo, cambiar filas por columnas. Entonces, si yo aquí tengo una columna, esa columna se me va a volver una fila. O sea, aquí la voy a escribir aquí. N1 hasta U, N1. Ah, alto ahí, falta algo. Tengo que conjugarlos. ¿Dónde está la información de que tengo que conjugar? En el DACA. Y bueno, las otras sería aquí 1N, NN. Bien, entonces ya tenemos definiciones para ambas. Eh, si la matriz es unitaria, entonces U por U DACA tiene que dar la identidad. La identidad no es más que matrices de este tipo. 0, 1. Una matriz que tiene su diagonal, eh, elementos 0, perdón, elementos 1. Como la identidad que habíamos visto para el caso de dos dimensiones, era esta. Si paso a más dimensiones, pues aparecen más unos en la parte diagonal. Listo. Entonces veamos un ejemplo con la matriz Y. La matriz Y resultó ser esta, 0 menos I y 0. Si nosotros llamamos la matriz adjunta de esta, tenemos que volver las filas columnas. Entonces esta columna, perdón, se vuelve una fila, 0 y acá tendría menos y 0. Pero también tengo que conjugar. ¿Y conjugar qué era? Conjugar era pasar de i a menos i. Así que acá pongo un menos, acá pongo un más. ¿Qué obtuve? Que la matriz básicamente conjugada, adjunta a y, es ella misma. Es decir, esto aquí es lo mismo que y. Ahora vamos a ver si es unitaria. Entonces y por y daga vendría siendo 0 menos i, 0. Aquí pongamos la conjugada. eh, esta, es ella misma. Bien,
¿Cómo vamos a hacer ahora ese producto de matriz y matriz? Entonces, pues aquí voy a cambiar unos colorcitos. Está más fácil de entenderlo. También. Menos y cero. Listo, entonces el primer producto que voy a hacer es el producto de esta matriz. 0 menos y 0 por 0i. Y el segundo término es 0 menos y 0 por menos y 0. Entonces tengo el producto de dos matrices, dos productos matriz vector. En el primer caso, em, pues el producto de estos dos daría básicamente, tengo 0 por 0 más menos i por i, es decir, que me va a dar 1. La segunda componente me va a dar 0. eh, y para el segundo producto matriz vector tendría el primer producto que es menos i por 0 más 0 por menos i, eso me da 0. Y el segundo término es menos i por i, eso me da 1. Entonces el resultado fue la identidad. Es decir, esta matriz Y es una matriz unitaria. Entonces, se puede comprobar que Z sea unitaria, que X sea unitaria también. Pero vamos a pasar a la siguiente parte. Son los valores y los vectores propios. Entonces, ¿por qué son importantes los valores y los vectores propios aquí? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que cuando se hace una medición, hay otro postulado de la mecánica cuántica que me dice, en realidad cuando usted mide, el resultado de esa medición va a ser un numerito. O sea, siempre que yo me va a obtener un número. Y el caso es que ese número va a ser justamente un lambda. Ya vamos a ver qué es lambda. Entonces, aquí tenemos una ecuación que se llama una ecuación de valores propios. Tenemos un operador A, como habíamos definido antes. Tenemos un estado, U lambda, que llamamos el estado propio, o el autovector, o el vector propio. Lambda lo vamos a llamar un valor propio, aquí es un número, y aquí pues nuevamente aparece el estado. Entonces, ¿qué significa toda esta ecuación? Cuando A actúa, o sea, cuando A, un operador actúa sobre un estado propio, entonces lo único que va a haber es un escalamiento de ese vector propio. Entonces, si imaginemos que este vector es una flechita, esto es U, lambda, y cuando A actúa sobre U lambda, ese estado se va a multiplicar por algún número. Es decir, se va a hacer más largo, se va a hacer más cortito. Entonces esto va a ser A por U lambda. Entonces, eso es lo que pasa con es la definición de valores y vectores propios. Y la pregunta es cómo los encontramos. Entonces vamos a ver, partamos de la ecuación original. A actuando en el estado va a ser igual a lambda del estado. Podemos restarlos, es decir, hacer esto, menos lambda por el lambda igual a 0. Y aquí notemos que lambda veces u es lo mismo que tener lambda por la identidad, ya que la identidad deja el estado igualito. Entonces sería a por u lambda menos lambda por i, u lambda igual a 0. Ahora lo que yo puedo hacer es factorizar este estado, este vectorcito, y obtengo a menos lambda i por u lambda igual a 0. Paso siguiente. Hay un teorema en álgebra lineal que a mí me dice lo siguiente. Este sistema tiene solución única si se cumple lo siguiente. El determinante de a menos lambda por i es igual a 0. Ya vamos a ver qué es el determinante para el caso de las matrices 2×2. El caso es que esta ecuación es muy importante. ¿Por qué? Porque este determinante de a por lambda i es una función ¿de qué? Es una función de lambda.
y lambda es el valor propio. O sea que si yo soluciono esta ecuación, voy a obtener los valores lambda. Y a esa ecuación le llamamos la ecuación característica. La ecuación característica es f de lambda igual al determinante de a menos lambda i es igual a 0. Ahora sí, veamos qué es el determinante para el caso de unas matrices 2 por 2. Entonces tenemos una matriz o un operador que tiene las cuatro entradas, A, B, C, D. El determinante para este caso particular va a ser A por D menos B por C. Es decir, multiplico estos dos y le resto la multiplicación de estos dos. Y ya, eso va a ser el determinante. Es todo lo que debemos saber. Hay otra característica de otra cantidad que le llamamos la traza. La traza es sumar los elementos de la diagonal. Los elementos de la diagonal son A y D, entonces la traza va a ser A más D. De este modo, el determinante de A menos lambda I pues va a ser el determinante de la matriz lambda I es la siguiente. Lambda 0, 0 lambda. Entonces, el determinante de esta resta va a ser, cuando yo resto estas dos matrices, tengo A menos lambda, aquí tendría B, aquí tendría C, y aquí tendría D menos lambda. Y eso tiene que ser igual a 0, porque esa es mi ecuación característica, f de lambda. Entonces, recordemos que el determinante es multiplicar estos dos y restarle estos dos. Entonces sería A menos lambda por D menos lambda menos B por C. Vamos a reescribir eso. La multiplicación de estos dos paréntesis sería A por lambda menos A por D menos A por lambda menos lambda por D más lambda al cuadrado menos B por C. Y reorganizamos esto de modo que tengo A menos D, perdón, A por D menos B por C, estoy cogiendo este término y este término, menos A más D por lambda, aquí estoy recogiendo estos dos, el menos queda como común, sumo A y D, y multiplican por lambda, más lambda al cuadrado. ¿Y esto qué me da? ¿Qué es A por D menos B por C? Miremos acá arriba. A por D menos B por C es el determinante de A. Y A más D es la traza de A. Ambos términos me salieron aquí. Esta es la traza de A y este es el determinante de A. Entonces ya tenemos la ecuación característica. La ecuación característica es f de lambda igual a lambda al cuadrado menos la traza de A por lambda más el determinante de A. Y esto es igual a 0. Tengo una ecuación cuadrática, así que puedo solucionar para los valores de lambda y ya tengo los valores propios de cualquier matriz 2 por 2. Entonces, podemos hacer el ejemplo para x. Debo hacerlo un poco rápido porque ya se me va acabando el tiempo. Entonces, la matriz x va a ser igual a 0, 1, 1, 0. La traza de x es igual a 0, porque es 0 más 0. El determinante de x es igual a 0 por 0 menos 1 por 1, es decir, menos 1. Así que la ecuación característica es lambda al cuadrado menos la traza que es 0, es decir, no escribo nada, más el determinante de a, el determinante de a es menos 1. Y esto es igual a 0. Así que la ecuación que tengo es lambda al cuadrado igual a 1. Los dos valores propios posibles son lambda igual a 1, lambda 1, y el segundo valor propio que tengo es menos 1, ya que 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado es 1 también. Entonces tengo esos dos valores propios y ya hay lo primero. Es decir, la matriz X cuando actúa sobre un U que tiene valor propio 1, me va a dar 1.
Y cuando X actúa sobre otro estado que tiene valor propio -1, el resultado va a ser menos U-1. Ahora tengo que hallar estos dos. ¿Cómo se hallan? Pues aplicando esta definición. La matriz X es 0, 1, 1, 0. Aquí yo voy a obtener 0, 1, 1, 0. Aquí tengo el estado U1. El estado U1 va a ser, digamos, va a tener dos entradas A, B. Y el resultado va a ser, eh, a ver. Entonces, cuando yo multiplico estos dos, se me van a invertir, me va a dar BA, y esto va a dar igual a AB. Es decir, la conclusión es que B es igual a A. O sea que mi estado propio, U1, es igual a algo de esta forma. A, B. Pero B es igual a A, es decir, A por 1, 1. Ahora, la siguiente condición es que tienen que estar normalizados. O sea, cuando yo haga U1, el bracket 1 con 1 me tiene que dar 1. Pero cuando hacemos esto, ¿qué nos da? Nos da eh, A, en realidad es A conjugado por A, y esto da dos veces, básicamente, A al cuadrado. Aquí A tiene que ser real, en este caso, y eso tiene que dar 1. De este modo, A al cuadrado es igual a 1/2. O sea que si sacamos raíces, A es igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Y qué obtuvimos? Que 1 es igual a 1 sobre raíz de 2, 1, 1. Este estado es el estado que hemos llamado más. Y bueno, si hacemos el caso para el segundo vector propio, llegamos a que U menos 1, es igual a 1 sobre raíz de 2, 1 menos 1. Este es el estado menos. Entonces, hemos estado hablando bastante como de estados de este tipo y ya vemos que tiene un sentido. Este estado más y este estado menos no son más que los estados propios de, del, del operador X. Es decir, X más, actuando en más, me va a dar 1 por más. Y X actuando en menos, me va a dar el valor propio que es menos 1 menos. Entonces, esa es la importancia de estos dos estados, que son los estados propios, los vectores propios de esta matriz X de Pauli, o de la matriz no, de la matriz not cuántica. Bien, finalmente, para ver una compuerta adicional, la compuerta Hadamard, la definimos de la siguiente forma. Esta es la forma en que representamos circuitos cuánticamente. Cuando tenemos, bueno, aquí tenemos un qubit de entrada, vamos a hacer que la compuerta H, la compuerta Hadamard, actúe sobre Q y va a obtener un resultado. Entonces, va a ser de la siguiente forma que funciona la compuerta Hadamard. Cuando actúa sobre el estado 0, voy a obtener el estado más. Y cuando actúa sobre el estado 1, voy a obtener el estado menos. En la parte numérica vamos a ver la representación matricial de esto, pero es h igual a 1 sobre raíz de 2, 1, 1, 1, menos 1. Y listo. Tenemos muchas compuertas adicionales, veremos en la parte numérica. eh, y finalmente hay una pregunta, que es, pues es más como el reto hallar los valores y vectores propios de Y, de la matriz Y, y dibujarlos en la esfera del log. Al final ellos van a estar ubicados en la siguiente parte. Van a quedar ubicados aquí, en estos extremos.
los estados propios de Y. Y si hayan los estados propios de Z, de la matriz Z, les va a dar los estados de la base computacional. Entonces, vale, esto sería la parte teórica del día de hoy. Procedemos a la parte de preguntas y respuestas si tienen alguna.